Hechos 20, 28 y adelante. Tengan cuidado de sí mismos y toda la congregación en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre ustedes que no perdonarán el rebaño. También de entre ustedes mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Por tanto, estén alerta, recordando que por 3 años, de noche y de día, no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. Ahora, los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderoso para edificarlos y darles la herencia entre todos los santificados. Ni la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie he codiciado. Ustedes saben que estas manos me sirvieron para mis propias necesidades y las de los que estaban conmigo. En todo les mostré que así, trabajando, deben ayudar a los débiles y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Esto es la palabra de Dios. Padre Santo, a escuchar la lluvia cayendo sobre la tierra, es una muestra de cómo tú estás cuidando a toda la tierra. Y si tú das lluvia a tierra que necesita grama y plantas y cosas que son creación tuya, oh Dios, tú también nos da esperanza, nos cuida de manera espiritual. Oh Dios, ayúdanos en medio de esta prédica, ayúdanos en escucharlo, a aplicarlo a nuestras vidas, a poner atención a lo que tú estás enseñándonos a través de tu palabra. Háganos ver tu gloria, háganos saber que nosotros dependemos de ti. Háganos saber que tu palabra es suficiente. Háganos recordar que no estamos aquí solo para hacer check en la lista de cosas que tuvimos que hacer hoy en día, pero hemos llegado porque queremos escuchar de nuestro Dios. Bendícenos, oh Dios, a través de tu palabra. Y oremos esto en el nombre de Cristo. Amén y amén. Pablo tiene algunas cosas finales para decir a esta congregación. Antes de salir, antes de sus 3 años entre ellos, predicando, enseñando, trabajando, él quiere dar algunas palabras. Él inicia con la primera cosa que debemos ver. Una palabra para los ancianos. Una palabra para los ancianos. Y lo veamos en versículo 28, cuando él dice: tengan cuidado de sí mismo y de toda la congregación en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual él compró con su propia sangre. Entonces, la primera cosa que él dice a estos líderes, a veces queremos que él dice a ellos: hey, hacen esto, hacen eso, pero él inicia con una aplicación hacia ¿quién? Hacia ellos mismos. Su primera palabra, si usted es alguien que ha sido nominado para anciano o diácono, o si usted es alguien que tiene deseo para servir, la primera cosa que él dice a ellos es: tengan cuidado de sí mismo. Cuidar a ti mismo en todo lo que va a venir. La primera cosa que él quiere que ellos sepan es que deben echar ojo sobre sus propias vidas, porque ellos también están en riesgo. La idea que Pablo podía decir eso es importante, porque a veces gente piensa que pastores o líderes no pueden caer también, pero hemos visto que sí pueden. Y es cuando ellos dejen de cuidar de ellos mismos en esta idea. Entonces, lo que él quiere que ellos hacen primeramente es que ellos guardan de ellos mismos. Cuando pensamos en guardar de ellos mismos, ¿qué queremos decir? De su vida y su doctrina. De su vida y su doctrina. Ellos deben cuidar de ellos mismos en cómo viven delante de la congregación de Dios. Cuidando su boca,
cuidando sus ojos, cuidando sus deseos, cuidando la manera que ellos viven delante de las ovejas. Pero también veamos en Timoteo que deben cuidar de su doctrina también, lo que creen, lo que están enseñando, lo que están leyendo, lo que están aprendiendo, porque es parte de su trabajo cuidar de nosotros, de ellos mismos. Como dijo un pastor, una congregación rara vez se eleva por encima del nivel de piedad que se refleja en su propio liderazgo. Entonces a veces queremos decir, entonces ellos son el ejemplo, pero si el ejemplo es muy bajo, normalmente las ovejas van a ser muy inmaduras. Entonces él está diciendo que como ellos como líderes deben ser ejemplos entre las ovejas. Deben mostrarse fiel y Pablo sabe que él está saliendo y no va a regresar. Entonces él quiere que los ancianos sepan que su trabajo es primeramente cuidar de ti mismo. Es algo muy importante porque hoy en día veamos bastantes pastores cayendo en pecado, que hace daño a la iglesia. Pero también debemos decir, Aarón solo está hablando con los obispos, o Pablo solo está hablando con ellos. Pero nosotros que somos miembros de la iglesia, cuando hacemos membresía y tomamos votos y no actuamos de acuerdo con lo que es ser creyente, no estamos cuidándonos de nuestra confesión y después estamos haciendo daño a la imagen de Cristo. Aquí veamos que sí es una extensión de el principio que tiene aquí Pablo, pero está mostrando que nosotros debemos cuidar de nosotros mismos. Pero ¿cómo? Es ser gente que leen y escuchen la palabra de Dios. Somos comprometidos con la palabra de Dios. Aprender, a seguir aprendiendo. No pensando que hemos hecho suficientes clases para decir, ya entiendo todas esas cosas. Pero siempre estamos cuidando de nosotros mismos para que no caigamos. Y Él va a darnos el porqué en un momento. Pero Él dice que ellos deben guardar de sí mismos, de ellos mismos, para protección. Pero también deben pastorear la iglesia de Dios. Y me gusta que Él dice aquí, de toda la congregación. Es importante que Él dice de toda la congregación. ¿Por qué es importante decir por toda la congregación? Porque eso significa toda. Qué tan inteligente, Aarón, usted puede decir todo y toda. Pero ¿qué significa toda? Es a todos, aunque te gusta o no te gusta. Aunque le cae bien o no le cae bien. Aun si son débil o maduro. Si son rico o pobre. Si tienen algo para ofrecer o no para ofrecer. Es toda la congregación, no una parte de la congregación. Y eso es algo que quería mencionar. Aquí él tiene una idea de una expectativa que hay una congregación, que hay membresía, hay gente siendo involucrado en la iglesia local. Que esos líderes son líderes entre ellos y también ellos tienen un grupo. En mi mente lo que podemos ver es una defensa de membresía en la iglesia acá. Él está hablando de la membresía. La congregación que son parte acá deben cuidar a ellos. No quiero sonar mal, pero no a los visitas regulares. Ellos deben pastorear a la congregación, los que son parte de la iglesia, que han comprometido con la iglesia, porque Él va a mencionar por qué en un momento. Pero esto, para ellos que quieren ser ancianos o diáconos, en ser líderes, es decir que no puede hacer distinción. No puede decir, este me gusta y este no me gusta. Podemos decir, unos son más difíciles que otros, pero no es por gustos. Es pastorear a toda la congregación, aunque a veces es difícil. Porque a veces tenemos la tendencia de caer en esas cosas o pensar en hacer distinciones. Pero ¿por qué Él quiere decir eso? Porque esta es una congregación que ha sido comprado por la sangre de Dios. Obviamente sabemos que Dios el Padre y Dios el Espíritu no
no tienen sangre. Pero Cristo sí, en su persona, compró nuestra salvación. Entonces, cuando veamos otros miembros de la iglesia, ¿por qué debemos tratarles así? ¿Por qué debemos pensar de esta manera? Porque han sido comprados con la sangre de Cristo. Porque han sido redimidos, porque Cristo murió por ellos. Por esa razón, ellos deben cuidar de ellos mismos y después cuidar a la iglesia. Y nosotros también, si no somos líderes, también podemos cuidar unos a los otros, apoyando a caminar hacia el cielo juntos. Mire cómo Él está diciendo, deben hacer esta cosa. Pero también nos dice por qué. Nos dice por qué. Porque Él da una advertencia en versículo 31 que dice, por tanto, estén alerta, recordando que por 3 años, de noche y de día, no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. Él está dando alerta de lo que está pasando, pero ¿qué es el riesgo que va a suceder? Versículo 29. Sé que después de mi partida vendrá lobos feroces entre ustedes que no perdonarán el rebaño. Entonces, ¿de dónde van a venir ataques? De afuera. Que otros van a venir y son lobos que quieren destruir a la gente. Y podemos decir que son gente que parecen que están enseñando buenas cosas. Que tenemos gente predicadores hoy en día que presentan que son buena gente, pero son lobos vestidos como ovejas o vestidos como obispos a veces, que tienen a veces ese nombre, obispo o anciano o líder, como usted quiere. Pero Él está diciendo que hay ellos que van a venir. ¿Y por qué eso es tan importante? Porque hoy tenemos acceso a un montón de cosas a través de celulares y iPad y todas esas cosas, para que podamos escuchar sermones de todos lados, leer cosas de todos lados. Pero Él está diciendo, van a venir lobos de afuera que van a venir para enseñarles malas cosas, para hacer daño al rebaño. Eso significa que, primeramente, los pastores deben estar atentos, cuidando, echando ojo. A veces vivimos en un día cuando hablar mal de alguien más, decir, ese pastor es un lobo. Pero hay lobos que existen en Tegucigalpa, que hoy en día subió a púlpitos para predicar y son lobos. Están enseñando otro evangelio y la gente está creyéndolo. La prosperidad es uno de esos. La prosperidad, el evangelio de la prosperidad es otro evangelio, y como Gálatas dice, que cualquiera persona que lo predica, que sea anatema, porque es otro evangelio. Porque dice que Dios está ahí para ser nuestro genio, para hacer nuestras vidas buenas. Eso viene del diablo y viene del infierno. Y no es el evangelio. Y a veces nosotros queremos escuchar o pensar, eso es fuerte que el pastor está diciendo eso, pero eso es lo que Pablo está diciendo. Hay gente que van a venir y aprovecharse de la iglesia. Vendrán lobos y no son débiles, pero feroces, de manera fuerte, que a veces sus argumentos van a tener sentido. Sus argumentos van a causarnos decir, pero no es tan malo lo que está diciendo. Pero son aptos en lo que están haciendo, en traer esas cosas. Eso significa que los pastores deben tener cuidado, pero también significa que nosotros debemos ser bereanos en lo que estamos escuchando. Y ser ellos que tienen nuestras alertas listas para escuchar. Pablo está diciendo, no es que él está diciendo, puede suceder. Él dice, sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre ustedes. Y eso está sucediendo hoy en día. Y eso puede causarnos decir, entonces tenemos cuidado a todos. Pero es interesante que Él va más allá. Él no solo dice que es lobos por afuera. Porque Él va a decir que debemos tener cuidado
Porque otros pueden llegar, ¿y de dónde vienen? El texto nos dice en versículo 30, también de entre ustedes mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Aún entre la iglesia, entre la congregación, Él está diciendo que tengan cuidado. Que hay algunos que quieren tener discípulos que van a seguirlos tras ellos y van a arrastrarlos y van a enseñar cosas perversas. Pero ¿de dónde han sido levantados? De entre la congregación. Entonces, el ataque del diablo, a veces queremos siempre pensar que es allá, solo viene de afuera. Pero él está diciendo, no, viene de afuera y de adentro. Eso suena como mi propio pecado, ¿va? A veces hay tentaciones afuera y después a veces nazca de dentro de mí. Pero es ataque de los dos lados. Porque ¿qué quiere el diablo? Quiere destruir la iglesia. Quiere destruir el evangelio. Quiere que este evangelio no está avanzando. Entonces Pablo está diciendo, hey, toman en cuenta lo que está pasando. Sean listos por estas verdades. Sean inteligentes en la idea que otros van a venir de afuera y de entre ustedes. Y van a venir con cosas equivocadas. Y eso es porque Pablo dice, por tanto, estén alertas recordando que por 3 años de día y noche no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. Yo pensé que yo lloré bastante, pero él estaba diciendo acá que lloró todas las noches con ellos por 3 años. Eso es casi 900 o más, casi 1000 días seguidas llorando con toda la gente. Entonces la idea es que él está amonestando a ellos, diciéndoles la verdad, cuidando a ellos. Hey, ojo, ojo, ojo. Porque el momento cuando nosotros pensamos que estamos bien, es el momento más riesgoso. Porque nosotros pensamos, yo no voy a caer en eso. Eso no va a suceder. Yo no voy a ser tentado por esta persona o esta manera. Pero eso es como él está diciendo, seguidamente deben estar poniendo atención. Entonces la primera cosa que veamos en este texto es Pablo diciendo a los líderes que cuidan a la iglesia, que estén listos para tener sus alarmas listas para reconocer los lobos que vienen de afuera y los que vienen de adentro y luchar contra ellos, enseñando lo mismo. Lo que él había enseñado a ellos, que él no cesó de amonestar a cada uno con lágrimas. Y después, su última palabra a ellos él mostró una palabra acerca de cómo deben vivir. ¿Cómo deben vivir? Es interesante que él habla, el primer punto sería acerca de una palabra advertencia. La segunda es cómo deben vivir. Versículo 32 dice, ahora los encomiendo a Dios y la palabra de su gracia, que es poderoso para edificarlos y darles la herencia entre todos los santificados. La primera cosa que él quiere que ellos harán es que viven en acuerdo o en vista de la palabra de Dios. Estoy encomiéndoles a Dios y a la palabra, y me gusta que dice, de su gracia. ¿Cómo fuésemos salvos? Por la gracia. ¿Cómo hemos sido rescatados? Por la gracia. ¿Cómo hemos sido recibidos por la gracia, justificados, santificados, adoptados? Ha sido todo por gracia. Estoy encomiéndoles a Dios y a la palabra de su gracia. Este evangelio que dice, tú no eres suficiente. Tú estabas muerto en tus delitos y pecados, pero por la gracia de Dios has sido rescatado. Y que esta palabra poderosa está lista para hacer ¿qué? Para edificarles
y darles la herencia entre todos los santificados. Es para edificarles. A veces nosotros tenemos que pensar en esa verdad, que esto es para edificarme. A veces pensamos que es solo para llenar nuestra mente, para que cuando tenemos preguntas raras de la Biblia podemos contestar rápidamente. Yo soy el mejor en ese juego de trivia que viene de vez en cuando y yo puedo decir, esta cosa. Eso no es malo. Pero esto no es una cosa de una clase como estás en la U para estudiar. No es para eso. Esto es para ser santificado en el entendimiento de quién es nuestro Dios. Es para que nosotros podamos entender la salvación. Es para que nosotros podamos entender su gracia. Es para que Él puede mostrarnos quién es Él. Es para que Él puede decir, esto es quién soy yo y esto es quién eres tú. Y yo estoy obrando para su bien y para mi gloria. Esta palabra no es solo para llenar mi mente, pero para estudiarlo y entender más de mi Dios. Para que yo pueda entender que yo soy un deudor a mi Dios por lo que Él ha hecho por mí. Que yo no merecía nada y cuando estaba muerto en mis delitos y pecados, Él vino y me salvó. Esto es para que yo pueda entender que la gracia es más grande de lo que yo me imagino desde el inicio. La gracia es más grande de cualquier momento en lo cual yo puedo decir, gracia es tan grande. Puede medirlo lo más grande que pueda. Y ni está rascando la primera parte de la profundidad de la gracia de Dios. Si usted tiene oportunidad para ir a Nueva York un día o si has ido, usted va a ir y ver esos edificios tan grandes. O unos van a Medellín esta semana y van a ver edificio tras edificio tras edificio. Es como qué grande y qué tan pequeño. Y puede agarrar todos esos edificios, sumarlos y ponerlos uno encima de uno hasta que todos están tocando casi al cielo y ni has empezado a entender la profundidad de la gracia de Dios con nosotros. Que Él es lleno de gracia. Eso es porque Pablo quiere que ellos sean encomendados a este Dios y a su palabra de la gracia para que ellos sean santificados. Eso es porque queremos cultos llenos de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la manera que seamos santificados. Es Dios obrando en nosotros, aunque puede ser que llegamos y decimos, qué aburrido fue la predica hoy, o qué lento, o qué largo. O qué aburrido podemos decir. Pero aún a veces la manera aburrida de la palabra de Dios nos cambia. Porque está activo y eficaz y nunca regresará vacía. Entonces aún eso es porque cuando estamos leyendo y Adam, particularmente Adam y yo luchando con Isaías y todas esas palabras que hay allá y estamos diciendo, ojalá que este capítulo termine pronto. La palabra de Dios todavía está funcionando. Está santificándoles, haciéndoles más como Cristo. Porque Él es el que atiende a la palabra. Él es el que va a ser fiel a su palabra. Él es el que va a mostrarnos todas esas cosas a través de santificarnos en la palabra de Dios. Eso es nuestra confianza. Eso es porque Pablo dice, a la palabra de su gracia. Yo quiero que ustedes son personas de la palabra. No más mi palabra, pero la palabra de Dios. Porque es suficiente. Entonces él dice, la manera de vivir es así una palabra acerca de cómo debemos vivir gente de la palabra de Dios siendo santificado. Pero también es una manera de vivir de manera de dar nuestras vidas. Mire que él empieza a usar en 33, 34 y 35 esta idea de tener una vida de dar. Que él dice, ni la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie he codiciado. No he pedido nada de ustedes. Ustedes saben que estas manos me sirvieron para mis propias necesidades y las de los que estaban conmigo. En todo les mostré que así trabajando deben ayudar a los débiles y recordar las palabras del Señor Jesús,
que dijo, más bienaventurado es dar que recibir, es casi Él diciendo, yo di mi vida para ustedes. Mi tiempo, yo no pedí nada de ustedes. La manera de vivir es, en un sentido, no quería ser carga sobre ustedes. Entonces yo trabajaba para proveer, pero porque la idea es más bienaventurado es dar que recibir. Lo que Él quiere que ellos entiendan como líderes, también la iglesia, es que el patrón que Cristo mismo nos dio es dar, no recibir. Las últimas palabras que Él da a esta iglesia son esas. Palabras de Cristo. Más bienaventurado es dar que recibir. Y eso en un mundo que nos enseña lo opuesto. Es mejor recibir que dar. Y es algo que a veces viene profundo en nosotros. Solo tiene que ver y preguntar a veces a niños qué dieron a sus padres para Navidad. A saber, porque papi lo compró para mami y mami compró para papi y los niños ni saben. Pero saben lo que ellos recibieron. Niños, no estoy culpándote. Yo hago lo mismo a veces en Navidad. Pero la idea es esto. La vida cristiana es una vida de dar, no recibir. Y nosotros, por ser humanos caídos, tenemos la idea que ¿qué hay en esto para mí? Para recibir lo que voy a recibir. Cuando Pablo mismo está diciendo, no, es mejor dar su vida para los demás de la congregación, dar ancianos, líderes, a la congregación por el bien de la congregación. Es algo para notar, si un hombre es anciano o diácono, no es solo él que tiene que dar de tiempo y dinero y cosas, es también sus esposas y sus niños que tienen que dar de su papá en esa obra. Pero él dice que es más bienaventurado, es mejor dar que recibir. Dar nuestro tiempo, dar nuestro dinero, dar lo que sea pensando en lo demás. Y hay una lista que puede venir a su cabeza. ¿Cómo puedo dar y no solo recibir? A veces solo pensamos en nuestras cargas, pero lo que Pablo está haciendo es, Dios mismo nos enseñó eso. ¿Y cómo sabemos que Él nos enseñó lo mismo? Vamos a tomar de la cena del Señor. Y en la cena del Señor, Él nos dice, es mejor dar que recibir. Él dio y después de dar, sí, recibió los suyos que Dios había dicho que Él iba a salvar. Pero dio. Y eso es algo que nosotros podemos aprender en una congregación. ¿Cómo podemos dar y no solo recibir? Servir unos a los otros en la manera que pensamos. Dar a ellos en necesidad. Ayudar en dar tiempo para madres que están en momentos difíciles con niños. Visitar a gente que están en depresión o ansiedad solo a pasar tiempo con ellos. Llamar a un amigo. Puede ser dar económicamente a alguien que sabemos que está pasando cosas difíciles. Porque no es solo como, esto sería una buena sugerencia. No, es una muestra de la obra del Espíritu Santo, de la santificación, de esa obra de gracia en nosotros. Que nosotros debemos decir, es mejor dar que recibir. Y lo difícil de eso es que todos somos bastante como ese Gollum en Señor de los Anillos. Todos queremos decir, mío. Esto es mío. Cuando Cristo está diciendo, no. Nada es tuyo. Todo lo que tenés ha sido dado de Él. Entonces, es mejor dar que recibir. Y esas son las últimas palabras que Pablo quiere que ellos vean. Y en preparación para la cena del Señor, nosotros podemos celebrar de esa verdad que nuestro Cristo dio
para que nosotros pudiéramos recibir. Murió, se fue a la cruz, resucitó y está a la diestra del Señor nuestro Dios, siendo nuestro abogado, nuestro sumo sacerdote, si somos creyentes. Y eso es suficiente razón para decir gracias al Señor por su gracia con nosotros. Padre Santo, gracias por esta palabra. Gracias que Pablo podía enseñarnos cómo debemos entender que hay riesgos en la vida cristiana, en el sentido de entender que hay lobos por afuera y cosas por adentro. Entonces debemos estar atentos. Oh Dios, pedimos para los líderes de esta iglesia que pueden cuidar de ellos mismos, de las tentaciones, de las cosas que están pasando en sus mentes, en sus corazones, pero también que pueden pastorear a todas las ovejas, que pueden cuidar de la iglesia de esa manera. O también, oh Dios, pedimos que nosotros seamos gente de la palabra, que nosotros seamos gente que sabemos que somos edificados por la palabra de Dios y que entender esa palabra y siendo edificados nosotros podemos ser gente que viven en vista de esa verdad y que nosotros podemos aprender y aplicar esa idea que es mejor dar que recibir. Aprender de nuestro hermano mayor Jesucristo. Y en el nombre de Cristo oremos. Amén y amén.